Hola, ¿qué tal chicos? Un gusto nuevamente compartir por este medio de educación a distancia. El día de hoy vamos a adentrarnos al tema elementos del delito. Para iniciar este tema vamos a hablar primeramente de los elementos positivos del delito. En este caso, el primer elemento positivo del delito es la conducta. ¿Qué es la conducta? Es ese comportamiento humano manifestado mediante un acto o actividad de carácter voluntaria, activo o negativo, que produce un resultado. La conducta puede manifestarse de dos formas: a través de una conducta de acción, que consiste en un actuar o en un hacer que el sujeto activo lleva a cabo en uno o varios movimientos corporales y comete la infracción a la ley por sí mismo, por medio de instrumentos, animales, mecanismos o incluso por medio de otras personas. Los elementos para que se configure la acción es la voluntad, que consiste en el querer por parte del sujeto activo de cometer el delito, es decir, la intención. Segundo elemento es la actividad, el hacer. Consiste en ese movimiento corporal humano encaminado a producir el delito. Tercer elemento, resultado, que va a ser la consecuencia de la conducta. Se produce el fin deseado por el sujeto activo. Y por último, el nexo de causalidad, que es ese ligamento que va a unir a la conducta con el resultado, el cual debe de ser material, de tal manera que el resultado no se le pueda atribuir a ninguna otra circunstancia. Por ejemplo, en el caso de el homicidio, la conducta es un hacer. El resultado es consecuencia de esa conducta. En todo esto hay un nexo de causalidad. ¿Por qué? Porque este resultado material se atribuye a esa conducta en la que hubo una intención, esa voluntad de querer causarle una afectación a la víctima, en este caso, pues que pierda la vida. Segundo, forma de conducta, a través de la omisión. La omisión consiste en realizar una conducta típica con una abstención de actuar. Esto es, un no hacer o un dejar de hacer. Constituye la forma negativa del comportamiento. Es la inactividad voluntaria, cuando la norma penal impone el deber de ejecutar un hecho determinado. Si no se tiene el deber de obrar, no existe la omisión ni delito alguno. ¿Cuáles son los elementos de la omisión? La voluntad, que es el querer, la no realización de la acción. La omisión, que consiste en no hacer o dejar de actuar. El resultado, que es la consecuencia de la conducta. Y el nexo de causalidad, que es esa relación causal entre el comportamiento humano y la consecuencia de éste con ese resultado material. Es ese ligamento que va a unir a la omisión con el resultado, el cual debe de ser material, de tal manera que el resultado no se pueda atribuir a ninguna otra consecuencia. En este ejemplo, hablamos de una omisión del deber de socorro. Si esta automovilista que acaba de arrollar a esta ciclista no le brinda la ayuda, nos encontramos entonces ante omisión del deber de socorro. Y entonces la omisión se clasifica de dos maneras. Omisión simple.
que es el no hacer la acción correspondiente, lo que se conoce en la doctrina como omisión pura. Consiste en ese no hacer lo que se debe de hacer, ya sea de manera voluntaria o de manera culposa, con lo cual se produzca un delito. Por ejemplo, no brindarle ayuda a una persona que ha sufrido algunas lesiones y dejarla que a lo mejor esa situación pudiera provocarle que perdiera la vida, si no se le brinda los primeros auxilios o se le llama a emergencias para que se le brinde la ayuda. Segunda clasificación de la omisión, comisión por omisión. En la comisión por omisión se produce cuando es vulnerada una norma prohibitiva a través de la infracción de una norma de mandato o de un especial deber jurídico. Puede decirse que el autor no hace lo que debe de hacer. Se requiere la no evitación de un resultado. Por ejemplo, la enfermera que no le suministra los medicamentos al paciente y a consecuencia de esto el paciente muere. Hay un resultado, sí, la muerte del paciente, que se hubiera evitado si se hubiera actuado como correspondía. En lo que se conoce en la doctrina como posición de garante. ¿Qué significa? Que se tiene como cometido garantizar la vida de una persona, ya sea de forma legal, por ejemplo, los policías, los bomberos, o de forma contractual, como en el ejemplo del que estamos hablando. ¿Para qué se contrató a la enfermera? Para cuidar al paciente. Y no está haciendo lo que le corresponde de acuerdo a su actividad laboral. Entonces, en este caso estaríamos ante la presencia de un delito de comisión por omisión. El segundo elemento positivo del delito es la tipicidad. La tipicidad se va a dar cuando existe ese encuadramiento de la conducta humana en el tipo penal. Significa entonces que el resultado de la creación legislativa respecto de una conducta conceptualizada por la sociedad como contraria al orden social imperante. Esta conducta humana se encuadra en lo que dispone el Código Penal. Es decir, existe el tipo penal que se adecua a la conducta humana. Tercer elemento positivo, antijuricidad. La antijuricidad es la violación a lo estipulado en la norma. Esa conducta que ya decimos que puede ser de acción o de omisión contraria a derecho, aquel que transgrede sin causa de justificación. Se está poniendo en lesión o en peligro un bien jurídico tutelado por la ley por una conducta sin justificación que se encuentra tipificada en el Código Penal. Cuarto elemento, imputabilidad. La imputabilidad es atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo cual la conducta debe de ser realizada con discernimiento, intención y con libertad. Se requiere entonces que existan condiciones físicas y psíquicas exigidas por la ley para que una persona capaz y conociendo la ilicitud de su conducta quiera realizarla. La actitud intelectual y volitiva constituye el presupuesto necesario para que se dé la imputabilidad, que es esencial para la culpa, porque sin ella no existe esta. Entonces, para resumir la imputabilidad decimos que es la capacidad de querer y de entender.
que el sujeto activo cuente con las condiciones físicas y psíquicas y también con las condiciones de madurez y de salud mental, para que se diga que ese sujeto activo es imputable, porque tiene la capacidad de querer y de entender. Quinto elemento positivo, la culpabilidad. Es esa situación en que se encuentra una persona imputable. Ya decíamos que el imputable es el que tiene la capacidad de querer y de entender, que además es responsable y que pudiendo haberse conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez lo declara merecedor de una pena. Es esa relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. El autor Bacigalupo nos dice que es el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción que es típica, antijurídica y atribuible sea criminalmente responsable de la misma. Entonces, para que haya culpabilidad se debe de dar esa relación de causalidad entre el sujeto activo y su conducta. La culpabilidad tiene dos formas. La primera de ellas es el dolo. ¿Qué es el dolo? Cuando hay intención. La intención es la conciencia más la voluntad. Por ejemplo, una persona con un arma de fuego le dispara a otra y le causa lesiones o la muerte. Aquí la conducta es dolosa. ¿Por qué? Porque existió la intención de causar ese daño. La otra forma de culpabilidad es la culpa. En la culpa solamente hay imprudencia, es decir, negligencia. Por ejemplo, un automovilista que va a exceso de velocidad y que arrolla a un peatón. En ambas formas, ya sea en el dolo o en la culpa, hay voluntad del sujeto. Pero sin culpabilidad no hay delito. Por ejemplo, en el knockout mortal en el boxeo, no hay dolo ni tampoco culpa. Sexto elemento positivo del delito, la punibilidad, que es esa sanción impuesta al sujeto activo que comete la conducta tipificada como delito. Cada tipo penal conlleva una pena. Sabemos que hay distintos tipos de pena, por ejemplo, las penas privativas de libertad o las penas económicas. Y el resultado de la existencia de una conducta típica, antijurídica y culpable que cumple con determinadas condiciones. Entonces, al cometer un delito, el sujeto activo se va a hacer acreedor a una pena que va a estar determinada en el Código Penal. Con este último elemento se concluye el tema de elementos positivos del delito. Para recapitular los elementos positivos del delito, entonces es la existencia de una conducta que puede ser de acción o de omisión, que sea típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. En una próxima emisión analizaremos cuáles son los elementos negativos del delito. Cualquier duda, quedo a sus órdenes para que podamos apoyarles en aclararla. Mis mejores deseos de salud para todos ustedes.